Muy buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga. Qué gusto estar compartiendo el devocional con ustedes el día de hoy. Quiero comenzar compartiéndoles un pedacito de mi historia de vida, de mi testimonio, y es de lo grande que Dios puede obrar en nuestras vidas. Resulta que yo crecí en Florencia, Caquetá. Mis papás eran pastores en una iglesia allá y lamentablemente sufrí de abuso sexual por personas de la iglesia. Yo en el momento no lo entendí, pero cuando fui creciendo y durante mi adolescencia me di cuenta de todo el contexto que hay alrededor de un abuso sexual. Entonces comencé a tener mucho odio hacia Dios, hacia mis padres y hacia la iglesia y hacia las personas que me habían hecho esto, porque pues eran parte de la iglesia. Entonces comencé a tener luchas en mi vida sexual, sobre todo, y a cometer muchos errores, cometer mucho pecado, justificando mis errores y mi pecado en eso que me había pasado de pequeño. Sin embargo, conociendo la vida de Jesús y viendo cómo Él en la cruz del Calvario aún es capaz de pedirle al Padre perdón por los que lo estaban crucificando, eso realmente impactó mi vida. Y quise poder dar ese perdón porque yo estaba llevando una carga de odio, de resentimiento, no solamente contra los que me hicieron ese daño, sino alrededor de eso contra mis papás, contra la iglesia y contra Dios mismo, lo cual no tenía sentido. Y más que justificaba mi pecado en eso. Entonces, a través de la vida de Jesús y cuando comencé a conocer a Jesús íntimamente, pude aceptar primeramente el perdón de Jesús en la cruz para mí, porque como les dije, cometí muchos errores en mi vida sexual, pero también aprendiendo eso pude entender que debía dar ese perdón a los demás. De gracia he recibido, de gracia tengo que dar. Y yo no merecía que Jesús muriera en la cruz del Calvario por mí, pero aún así lo hizo y me perdonó mi pecado. Entonces, Romanos 5, 6 al 8 dice que difícilmente alguien se ofrece a morir por alguien bueno, pero que Jesús lo hizo por nosotros pecadores, culpables, ¿sí? Y Jesús en el Padre Nuestro, en Mateo 6, versículo 12, les enseña a sus discípulos que en la oración deben decir: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden. Y lo recarga en el versículo 14 del mismo capítulo 6. ¿Sí? Entonces, la invitación, amada iglesia, el día de hoy es que primero aceptemos el perdón de Jesús. Perdón que Él nos dio en la cruz de forma gratuita. ¿Sí? Él murió en la cruz siendo inocente por culpa de mi pecado, por culpa de su pecado. Pero que también ese perdón que Dios nos ha dado a nosotros lo podamos dar a los demás. Incluso, yo creo que todos acá hemos pasado por situaciones así, incluso a las personas que nos han hecho daño, personas tal vez en las que confiábamos, incluso de la familia, de la iglesia, como fue en mi caso, ¿sí? Poder brindar ese perdón que hemos recibido de Dios, darlo a los demás. Padre amado, yo te pido que esta palabra que tú has dado a tu iglesia el día de hoy, Señor, y que está en tu santa palabra, Señor, nosotros podamos hacerla real en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias, papá, porque aún sin merecerlo y aún estando muertos en delitos y pecados, Señor, Cristo murió por nosotros, Señor, aún con todos mis errores, Señor. Y si tú, Señor, nos perdonaste, Padre Santo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Si el único que no pecó nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Señor, danos la fuerza, la valentía, Señor, la seguridad de poder dar ese perdón, Señor, a las demás personas, Señor. Aun si creemos que no lo merecen, Señor, porque nosotros tampoco lo merecíamos. De gracia recibimos y queremos dar de gracias. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los bendiga. Qué bendición haber compartido con ustedes. Y los invito a que en sus oraciones sigan pidiéndole a Dios por que les ayude a perdonar. Perdonar a las personas que nos han ofendido, a las personas que ustedes creen que necesitan recibir también ese perdón.
Dios les bendiga. Muy buena noche.